Bueno, en esta clase, antes de iniciar con lo que son las reacciones de alquenos, es muy importante que entendamos esos conceptos tan básicos, pero que a la larga se dificultan por alguna razón, no lo sé. Por alguna extraña razón los maestros como que no le ponen énfasis a estos conceptos que son bases y asumen que nosotros ya sabemos que es un carbocatión, que es una transposición. Asumen que nosotros ya sabemos eso, que ya lo hemos leído en algún libro, que de alguna u otra forma ya venimos con una formación sobre esto. Pues como lo asumen, pues nosotros nos quedamos un poco perdidos en el limbo cada vez que nos hablan que en una reacción o que en un mecanismo se nos declara un carbocatión, o sea, nos declara que ese carbocatión hace una transposición. Y nada más le damos el avión al maestro y decimos, pues sí, sí, más o menos te entiendo y ya. Y seguimos ese concepto, con esa laguna mental en la parte del curso. Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar qué es un carbocatión y qué es la transposición. En este caso, lo primero, ¿no? ¿Qué es un carbocatión? Un carbocatión es un carbono. Observa que el carbono en su estado natural siempre va a tender a enlazarse 4 veces. Es decir, siempre como tiene cuatro electrones de valencia, con cada uno de esos electrones los va a compartir para formar un enlace covalente con otro átomo, cual sea. Entonces va a tener 4 enlaces. En este caso, si por alguna razón, como vimos en las reacciones de, este, de preparación de alquenos, en este caso que fue la clase pasada, de deshidrogenación o deshidratación de alcoholes, pues en este caso veíamos cómo se nos generaba un carbocatión, porque aquí un grupo se le puede decir que era electrófilo, se llevaba a sus electrones. O también se le puede llamar que el átomo que teníamos aquí enlazado al carbono, pues tenía una electronegatividad más grande que la del carbono. Por esa razón tiene una carga parcial negativa y el carbono tiene una carga parcial positiva. Entonces, como eso sucedía, este átomo que era más electronegativo le quitaba un electrón al carbono. Y ese átomo salía de la molécula y dejaba al carbono con una carga formal positiva. ¿Qué significa que tenga una carga formal positiva? Que tiene menos electrones de los que debía de tener de forma natural, por lo tanto tiene más protones que electrones, y como tiene más protones y los protones son positivos, tiene una carga positiva, formal positiva. Entonces, básicamente eso es lo que es un carbocatión. Existen los carbaniones y no sé qué otros existen, pero en este caso solamente nos vamos a enfocar con el carbocatión. Vamos a ver algo. ¿Cómo es que sucede la transposición? ¿Qué significa que haya una transposición? Como de nuevo, como lo hemos visto en la reacción de deshidratación de alcoholes, lo que pasaba es que el agua se nos iba de una parte de la molécula. Vamos a recordarlo tantito Vamos a dibujar tantito aquí. Recordemos que teníamos nuestra molécula, ¿no? A ver si no se puede poner. Ok, teníamos nuestra molécula. Y decíamos en la clase pasada que pues aquí teníamos lo que es el oxígeno, que este oxígeno sostenía o había ya quitado un hidrógeno, y por esa razón teníamos el agua. También decíamos que este oxígeno tenía de enlace, perdón, tenía como electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5. No sé, bueno, ya se dibujaron los electrones. Vamos a dibujárselos también aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Naturalmente tiene que tener 6 y como tiene 5, es decir, tiene una carga formal positiva. Aquí lo voy a colocar, carga formal positiva. ¿Y qué pasaba? Como el agua se quiere estabilizar, lo que hace es decirle al carbono, no me voy a poder quedar contigo porque necesito estabilizarme. Yo realmente en la naturaleza yo no estoy así con una carga formal positiva. Entonces lo que hace es decirle, pues ni modo, compa, te voy a quitar tu electrón
y me lo voy a llevar. Para que así de esta manera, de hecho, algo que tengo que comentar, y creo que se los comenté en la primera clase, pero cuando yo pongo una flecha con media cabeza, eso significa que un electrón se movió. Un electrón se movió. Si yo pongo una flecha con sus dos cabezas, significa, o con la cabeza entera, significa que se están moviendo dos electrones o un par de electrones. Eso es lo que significaba esa nomenclatura que estoy haciendo ahorita con las flechas. Un par de electrones. Ahora, algo interesante también. La flecha siempre va a apuntar desde, desde el inicio, o sea, el inicio de la flecha va a estar, va a partir, mejor dicho, de un elemento que sea electrófilo. Electrófilo. Y se va a dirigir al elemento que sea nucleófilo. ¿Qué significaba que sea nucleófilo? Por ejemplo, el bromo es un electrófilo. ¿Por qué es un electrófilo? ¿Por qué? Porque tiene dos pares de electrones con que unirse. Bueno, de hecho tiene más, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, como tiene estos dos pares de electrones con los que se puede unir, pues él está buscando a protones o a elementos que pierdan un electrón, que les dé igual perder un electrón como el sodio, por ejemplo, que quieren perder un electrón para poder completar su octeto, ¿no? Porque de aquí a que obtengan siete electrones de valencia, pues va a estar en chino. Entonces dicen, mejor lo pierdo y me parezco al helio. Lo más posible a este gas ideal, ¿no? O, perdón, los gases reales. Entonces, otro que sería, en este caso, un nucleófilo, pues sería el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, pues sí tiene un electrón, pero pues si le quitamos este electrón, pues básicamente ya nada más tiene un protón. Entonces, básicamente esto ya es un protón, en pocas palabras, ¿no? El hidrógeno sin electrón es un protón, básicamente, literal. Entonces, el electrófilo, como tiene electrones o tiene una densidad electrónica muy grande alrededor de él, como elemento, de hecho aquí le voy a poner signo negativo, solamente, esto no quiere decir que sea una carga formal, sino que, bueno, lo vamos a poner así, carga parcial negativa. Esto quiere decir que su nube electrónica va a sentirse atraída por el protón que es el hidrógeno. Bueno, y este grupo hidrógeno siempre va a estar enlazado a algo, ¿no? Entonces siempre va a tender a perder el electrón, dejárselo al otro átomo y unirse al electrófilo. Entonces básicamente por eso estas flechas siempre se van a estar moviendo de esta manera. Es decir, va a partir desde el electrófilo, va a terminar con el nucleófilo. Siempre cuando tengamos una cabeza entera de la flecha. Si tenemos la cabeza que no es entera, pues lo que estoy diciendo aquí es que el átomo donde parte la flecha le va a dejar un electrón a donde termina la flecha. En este caso, bueno, voy a borrar todo esto, ya que lo expliqué. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Estoy diciendo que aquí mi electrón se lo va a dejar al oxígeno. Una vez que sucede eso, pues otra vez tengo la misma molécula. Bueno, ya no la misma, de hecho. Este, ya no es la misma porque aquí tengo una carga formal positiva. Y lo que teníamos aquí es que ahora el agua se estabilizó. Observa que el agua ya tiene su hidrógeno, como lo tenía antes. También aquí está su hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia en este momento? Pues que anteriormente pues ya más tenía el electrón con el que se enlaza con el hidrógeno, el otro electrón con el que se enlaza con el hidrógeno, los dos electrones que tenía de forma natural
tenía también un electrón con el que se estaba enlazando con el carbono, pero como le robó el electrón del carbono, lo voy a representar con una X, pues ahora lo contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora ya es una molécula neutra, sin cargas, y pues ya está estabilizada, ¿no? Así lo encontramos en la naturaleza el agua, de esta forma. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a entrar con esto de la transposición. El carbono iba a ir haciendo saltos. Iba haciendo un salto aquí, iba haciendo otro salto aquí, iba haciendo otro salto aquí, y terminaba de hacer saltos hasta que llegaba al carbono más estable. Eso es lo que veíamos en lo que era eh, la deshidratación de los alcoholes. Una vez que todo este grupo salió, me generaba esto, y lo que pasaba es que la velocidad de la reacción se lideraba a partir de la carga formal positiva, o sea, de cómo es que tan rápido haya encontrado una estabilidad con un carbono más estable. Entonces, eso nos hablaba la transposición y lo vimos de manera muy superficial. En este caso, regresamos a lo mismo. ¿Qué sucedía? Aquí el mecanismo nos dice, tengo una carga formal positiva, aquí. Oh, rayos. Está en puntero. O sea, tengo una carga formal positiva en este carbono que es secundario. Adyacente a este carbono, a este carbocatión, pues tengo un carbono secundario y un carbono terciario. La pregunta es, ¿qué me conviene más? Eh, ¿Transponerme a un carbono secundario o transponerme a un carbono terciario? Obviamente el carbono terciario es más estable que un secundario y el secundario es más estable que un primario. Entonces dice, yo me voy a a transponer, o sea, me voy a posicionar ahora de un secundario a ese terciario que estoy señalando aquí en pantalla. Y para hacer eso, observemos que este carbono terciario tiene pues, tres sustituyentes, uno, 2, 3, y falta uno que no se coloca en esta forma de representar a los hidrocarburos. Entonces yo lo saco con una línea punteada y digo que aquí todavía tiene un hidrógeno disponible. Entonces, ¿qué sucede? El hidrógeno tiene sus electrones con el cual se está enlazando al carbono. Y lo que va a suceder es que este hidrógeno se va a ir con todo y sus electrones a este carbocatión. Es decir, que ahora este carbocatión va a tener este carbocatión secundario, va a tener ahora su hidrógeno, y como ya tiene su hidrógeno, ya tiene sus enlaces y ya tiene su electrón, pues básicamente estamos hablando que se ha estabilizado. Y el que ahora se va a destabilizar, el que ya no va a tener ese hidrógeno y que ya no va a tener ese electrón, pues va a ser el carbono terciario. Ahora, otro ejemplo. Imaginemos que tenemos a esta molécula que estamos viendo aquí en pantalla, a esta que está aquí. ¿Y qué pasa? Otra vez el carbono secundario, aquí tiene su carga formal positiva. Entonces se pregunta, adyacente a mí tengo un primario y adyacente a mí también tengo un terciario. Entonces, obviamente me conviene más transponer, o sea, posicionarme al carbono terciario. ¿Cómo hago eso? Pues a partir de su enlace que tiene con el hidrógeno, ese enlace se va a ir al carbono secundario, y ahora el que no va a tener ni su electrón ni su hidrógeno va a ser el carbono terciario. Y por esa razón va a pasar de estar aquí en el carbono secundario al carbono terciario. Entonces, ¿qué dice esto? Se tiene que romper un enlace sigma para generar una molécula más estable. Se fue un poco más arriba. Entonces, como tiene que suceder eso, vamos a ver otro ejemplo. Observa aquí. Tenemos en este carbocatión es un carbono de estabilidad primaria. Adyacente a él, pues hay un carbono que ya tiene sus cuatro enlaces, obsérvalo. Uno, dos, tres, y con el que está enlazando con el carbocatión, cuatro. Y tú dirías, pues ya no se puede transponer. Ah, no, se puede, sí se puede. Pero aquí no va a transponer, o bueno, aquí no se va a hacer un intercambio, mejor dicho, aquí no va a haber un intercambio como lo había anteriormente. Observa que aquí, en el primerito que estoy aquí señalando con mi puntero rojo,
Aquí mi intercambio que se hacía, básicamente esa es la palabra correcta, el intercambio que se hacía es que se intercambiaba el enlace del hidrógeno con el carbono más estable al carbocatión. En este caso, aquí no se va a intercambiar un enlace de hidrógeno, aquí se va a intercambiar todo un sustituyente con el carbocatión. Observa que este sustituyente, que es un metilo, se va a intercambiar por completo a mi carbocatión y ahora, donde estaba mi metilo, ahí es donde va a tener la carga formal positiva. Observa que ahora aquí ya está mi metilo, ese se quedó igual, este se quedó igual como aquí teníamos, está aquí, 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 aquí. Lo único que cambió es que el metilo que yo tenía aquí, ahora está donde estaba el origen o mi carbocatión, mejor dicho. Aquí está mi metilo ahora. ¿Y qué pasaba? Ahora velo, ve esto. Ahora mi carga formal positiva o mi carbocatión se encuentra aquí y es un carbono de estabilidad terciaria. Otra vez, ganó estabilidad. ¿Pero a costa de qué? A costa de romper un enlace del metilo y pasarlo a donde estaba un carbono primario. Es lo que tuvo que hacer, ¿no? Se movió todo el grupo metilo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta molécula que estás viendo aquí en pantalla. Vamos a ver si la podemos hacer un poco más grande. Ok, ya lo pude hacer más grande. Entonces, observa esto. Aquí tengo mi carbono, mi carbocatión. Y yo me pregunto, adyacente a él, ¿qué tengo? Ah, pues tengo un carbono terciario y tengo un carbono secundario. Y tú me vas a decir, no, pues es más lógico que que el carbocatión vaya a posicionarse ahora o vaya a transponer a este carbono terciario que hay aquí. Y yo te diría sí, pero tienes que analizar toda la molécula. Entonces, si analizamos toda la molécula, observamos que aquí que tenemos un carbono secundario, pero que es bencílico. Y aquí también voy a tener un carbono terciario, pero que es vinílico. La pregunta es, ¿qué es un carbono vinílico y qué es un carbono bencílico? Un carbono bencílico es aquel que está adyacente, observa que estamos adyacente, o tenemos como vecino a un benceno. Y un benceno pues tiene dobles enlaces dentro de su ciclo. Entonces, por esa razón va a estabilizar a lo que es el carbono que esté de vecino, en este caso es el secundario, lo va a estabilizar de una manera más eficaz. Y el carbono vinílico hace referencia al carbono que están sosteniendo ese doble enlace. Eso es lo que quiere decir un carbono vinílico. Entonces, como se está sosteniendo ese doble enlace, pues ese doble enlace que está compuesto de electrones, pues va a ser muy fácil que pueda ser roto y se esté moviendo en este ciclo. Por eso no es tan estable un carbono vinílico. Y el carbono bencílico es el más estable de todos. Por esa razón yo te puedo decir que no va a transponer aquí el carbono terciario, va a transponer al carbono secundario bencílico. Entonces la molécula decide sabiamente ir hacia la derecha y ve que el secundario todavía no es tan estable, va al otro secundario y dice, no, este es el más estable porque estoy en un secundario bencílico y hasta ahí se acabó, ya no transpone más, ya no hace más movimientos. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Ahora observa lo siguiente. Yo tengo esta molécula. Ahorita no nos vamos a meter con el rollo de los nombres. Tengo esta molécula. Observa que aquí está mi carbocatión y mi carbocatión se posiciona en un carbono primario. Ahora transpone un carbono secundario y dice, todavía no estoy estable. Voy a ver si mi carbono vecino es más estable. Y su carbono vecino, pues es un carbono de estabilidad terciaria. Entonces, va a formarse o va a transponer o va a terminar de transponer, mejor dicho, en el carbono terciario. Observa lo siguiente, hay algo muy interesante en esto, que efectivamente lo que acaba de hacer es transponer hasta el carbono terciario y ahí ya se adicionó lo que es mi carga formal positiva. Ahí ahora se encuentra en mi carga formal positiva y hasta aquí se terminó la transposición.
Entonces imagina que yo tengo esta molécula, esto lo vamos a ver en reacciones de alquenos, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes ahorita como ejemplo no solamente se ubiquen en lo que es el carbocatión. Lo que va a hacer el ácido bromhídrico es que va a quitar este doble enlace que estás viendo aquí y me va a generar una carga formal positiva, en este caso la que estamos viendo aquí en pantalla, aquí arriba, que estoy señalando con mi puntero. Al efectuar esta reacción yo tengo un carbocatión de esta manera y como sabemos el carbocatión va a ir transponiendo hasta llegar a su estado más estable. Pero ¿qué pasa? Va a haber una ocasión donde va a transponer el carbono secundario y ahí en ese carbono secundario se va a añadir el bromo. Pero va a haber una ocasión también, un producto donde se añada en el carbono primario, es decir, en mi carbono primario que estoy señalando aquí, va a estar la carga formal positiva y aquí se va a añadir el bromo. Y también va a haber otra ocasión donde aquí tenga en esta otra vez una carga formal positiva y también aquí se añade el bromo. Pero va a haber también el producto que es el mayoritario, el que se va a obtener en mayor proporción, que es donde se esté añadiendo efectivamente en mi carbono terciario, donde se acaba de transponer, donde ya no existe más transposición, donde se termina, este, donde acaba la velocidad de la reacción, aquí va a estar traspuesto lo que es mi bromo. Aquí va a estar la final de la transposición y aquí se va a añadir mi bromo. Entonces el producto mayoritario. Entonces como puedes ver hay un problema, hay un pequeño problema, que yo obtengo muchos productos por el hecho de que está transponiendo. Entonces tengo uno, 2, 3, 4. Recordemos que las moléculas siempre van a ir hacia el producto mayoritario a la estabilidad, siempre tiende a la estabilidad, pero hay ocasiones que no se va a añadir donde nosotros queremos, entonces vamos a tener subproductos. Esto siempre pasa en todas las reacciones. Si es que no la tenemos bien controlada nuestra reacción, siempre vamos a tener productos no deseados. Entonces, voy a configurar un poquito mi mouse. Está muy lento. Okay. Creo que aquí está bien, 4. Entonces, vamos a ver en conclusión qué es lo que acabamos de ver. La adición electrofílica de alquenos sucede gracias a un intermedio del carbocatión. Es decir, como estábamos viendo hace un momento, a partir de una reacción, nuestro intermediario que va a definirnos cuál va a ser nuestro producto mayoritario, pues es el carbocatión, ¿no? El carbocatión es muy importante porque ese nos va a definir cuál producto es el mayoritario. Ahora, otra cosa que nos dicen, es muy común observar las transposiciones en la sustitución nucleofílica de unimolecular o de primer orden y también la eliminación de primer orden. Es decir, la eliminación de primer orden la veíamos en lo que era en la clase pasada, en la deshidratación de alcoholes, ahí veíamos que transponía, entonces obviamente esa era una eliminación de primer orden. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que siempre que exista un carbocatión, siempre que exista un carbocatión, puede existir una transposición, a no ser que ya se encuentre en el carbono y ya no transponga a ningún lado. Ahora, otra. En una transposición podemos obtener una mezcla de productos. Por esta razón, la transposición se trata de evitar a cualquier costo. Observa lo siguiente. Yo como ingeniero necesito tener siempre el producto mayoritario en la mayor proporción posible. Es decir, este producto mayoritario que aquí tenemos a partir de esta reacción, yo deseo que se obtenga lo mayor posible. Es decir, que no tenga que tenga la menor pérdida. ¿Y cómo voy a reducir esas pérdidas? Pues tratando de controlar la reacción tal que no me genere estos subproductos y solamente me genere en la mayor proporción posible este único producto que es el producto mayoritario. Y eso me va a generar, bueno, estamos hablando de cuestiones de costos, ¿no? Y la eficacia de lo que es el proceso. Bueno, entonces básicamente esto es la conclusión de qué es un carbocatión y qué es la transposición. Ahora vamos a hablar de qué es la regla Markov-Nikov.
Entonces, la regla Markovnikov, perdón, venía en el ETS pasado y muchos no supieron ni qué era la regla Markovnikov. Entonces, pues ahí ya se los fusilaron. Entonces aquí decía, la regla Markovnikov se rige de esta manera. Dice, en la adición de haluros de hidrógeno sobre un alqueno, aquí viene lo más importante y por eso lo subrayé con esta línea negra. Dice, el hidrógeno se unirá al carbono que tenga más hidrógenos. Ahora, la pregunta es, oye, bueno, ¿qué es un haluro de hidrógeno? Ah, bueno, entre paréntesis, haluro de hidrógeno se representa como esto, HX, ya sea ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yorhídrico, etc., etc., etc. Pues qué mejor que entender esto que con un ejemplo. Pues vamos a ver un ejemplo de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande esto. Perfecto. Entonces voy a utilizar este puntero. Entonces tengo aquí mi molécula. Observa que aquí tengo mi molécula. Y yo observo que aquí, en este carbono que estoy señalando aquí, tiene uno, dos, tres enlaces ya. Entonces solamente me queda un enlace que en este caso está implícitamente ahí. Entonces yo lo hago explícito sacándolo con unas líneas punteadas y digo que aquí está mi hidrógeno. De nuevo, este también tiene uno, dos, tres y aquí saco mi hidrógeno, que ahí lo tiene implícitamente. Entonces ya. Ahora, a partir de esta adición de mi haluro de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Observa. La regla Markovnikov nos dice, se va a añadir o sea, el hidrógeno se va a añadir en el carbono que tenga más hidrógenos. Eso es lo que nos decía nuestra ley. Dice, el hidrógeno se unirá al carbono que tenga más hidrógenos. Y el halógeno se unirá a lo que sobre de mi carbono vinílico. Observa que el análisis que yo estoy haciendo es a partir de estos carbonos. Y estos carbonos son carbonos vinílicos. ¿Qué significa que sean carbonos vinílicos que están sosteniendo a este enlace que estás viendo aquí? Que es un enlace pi que contiene un par de electrones. Un electrón lo está sosteniendo este carbono y otro electrón lo está sosteniendo este carbono. Entonces, si yo voy a añadir mi hidrógeno en el carbono que tenga más hidrógenos y a mi bromo lo voy a añadir en el carbono vinílico que no he añadido nada, pues entonces, si seguimos esa lógica, esa regla de Markovnikov, tenemos lo siguiente. Observa que aquí no me puedo decidir cuál es el carbono que tiene más hidrógenos, porque al final, tanto este carbono vinílico y este carbono vinílico, los dos tienen un hidrógeno. Entonces, ¿a cuál elijo? Pues ni modos. Tienes que elegir una adición para este y otra adición para este. Entonces vas a tener un producto de una mezcla de una adición cuando se adhiere a este carbono vinílico, es decir, aquí ya se añadió mi hidrógeno, y observa que en el otro se añadió mi bromo. Ahora, vas a tener, cuando se añade aquí mi hidrógeno, o sea, aquí ya se añadió mi hidrógeno, no lo pongo, porque no se acostumbra a hacer eso, pero aquí ya se añadió mi hidrógeno. Y del otro lado, donde a mi otro carbono vinílico, ahí le añadí lo que es mi halógeno, que en este caso es el bromo. Entonces, en uno añado el hidrógeno, en un carbono vinílico añado el hidrógeno, y en lo que me resta de mi otro carbono vinílico, ahí es donde añado mi halógeno. Eso es lo que nos dice esa regla de Markovnikov. Entonces vamos a ver otro ejemplo de esa regla. Observa que yo tengo esta molécula, observo mis carbonos vinílicos, aquí ya los tengo en vista. Uno de esos carbonos vinílicos solamente tiene un hidrógeno disponible, el otro tiene dos hidrógenos disponibles, y la regla Markovnikov nos dice que vamos a añadirle el halógeno en el que tenga menos hidrógenos y a mi hidrógeno en el carbono que tenga más hidrógenos. Hago lo que me dice la regla Markovnikov, entonces obviamente en este carbono que estoy señalando aquí voy a añadir mi otro hidrógeno y en este carbono vinílico que estoy señalando aquí voy a añadir lo que es mi halógeno. Entonces hago lo que me dice la regla, añado aquí mi hidrógeno y aquí añado mi bromo. En este caso que es bromo, ¿no? Mi halógeno es bromo. Entonces aquí se cumple la regla Markovnikov. Vamos a ver otro ejemplo. Observa que aquí tengo otra vez otra molécula. No nos vamos a meter con el rollo de los nombres ahorita. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto?
Ok, ya está. Aquí tengo mi carbono vinílico. Aquí también tengo mi carbono vinílico. ¿Qué sucede? Que aquí en este carbono vinílico solamente tengo un hidrógeno disponible. Y en este carbono vinílico, pues ya está completo, obsérvalo. Tiene cuatro sustituyentes, o cuatro enlaces, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Ya no puede obtener uno porque el carbono solamente puede formar un máximo de cuatro enlaces. Ya no puede hacer otro más. Si no, estaríamos rompiendo las leyes de la química. Entonces, básicamente, lo que se hace es observar la regla que está siguiendo y decir, ok, si yo voy a querer añadir o voy a querer añadir lo que es el hidrógeno en mi carbono que tiene más hidrógenos, pues obviamente aquí se va a añadir lo que es mi hidrógeno, es decir, aquí se va a añadir el hidrógeno y aquí, como se rompe ese enlace, se va a añadir lo que es el bromo. Básicamente yo tendría esto. Deja borro esto. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo lo que obtuve es que mi bromo se adicionó en el carbono que no tenía hidrógenos o el que tenía menos hidrógenos. Y de esta forma, aquí se añadió mi hidrógeno. Entonces, de estas dos moléculas, la correcta es la que estás viendo aquí en pantalla. Estoy señalando con un circulito, esa es la estructura correcta. Entonces, también se aplicó la regla de Markov-Nikov y funcionó la regla de Markov-Nikov. Deja borro de nuevo todo esto para que no se vea tan sucio esto. Entonces, bajamos otro ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí tengo lo siguiente. Observa. Aquí tengo un benceno que está unido a un sustituyente que aquí tiene otro doble enlace. Otra vez hacemos la regla Markov-Nikov, pero vas a decir, oye, pues se lo puedo hacer al benceno. No, al benceno no se le hace la regla Markov-Nikov. Solamente a los carbonos o a la cadena que solamente tenga un doble enlace, no a ciclos. Eso que quede muy claro. Entonces, analizamos esta cadena, o analizo mi carbono vinílico que tengo aquí, analizo este carbono vinílico que tengo aquí. Observa que de nuevo, este carbono vinílico que aquí tengo ya tiene sus cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Y pues nada más tiene un hidrógeno disponible. ¿Qué va a suceder? Mi hidrógeno se va a halogenar donde tiene el carbono que tenga más hidrógenos, en este caso es este. Y mi halógeno se va a adicionar en el carbono que tenga menos hidrógenos. Obviamente es porque ya ni hidrógenos tiene. Entonces, seguimos esa regla que es Markov-Nikov. Observa que mi hidrógeno se añade aquí, perdón, mi halógeno se añade aquí porque aquí ni hidrógenos tiene, y aquí mi hidrógeno se va a añadir. En este caso, eh, creo que es con base a lo mismo, ¿no? Siguiendo la regla Markov-Nikov, observa lo siguiente, no nos vamos a perder. Supuestamente se tenía que haber adicionado aquí, o sea, si estoy siguiendo la regla Markov-Nikov, supuestamente esto que estás viendo aquí en pantalla sería lo más estable. Supuestamente, ¿no? Aparentemente, esta molécula que estás viendo en pantalla es la más estable, siguiendo la regla de Markov-Nikov. Siguiendo la regla de Markov-Nikov. Pero vamos a ver qué pasa si nosotros analizamos esa reacción. Observa lo siguiente. Se va a eliminar este doble enlace como se elimina ese doble enlace me genera un carbocatión. ¿Qué habíamos hablado hace unos momentos? Que el carbono que es bencílico va a tener más prioridad de estabilización o va a ser más estable, dicha sea de otro modo, va a ser más estable que un carbono terciario. O sea, un carbono secundario bencílico va a ser más estable que un carbono terciario. Entonces, se rompe ese doble enlace aquí, me genera un carbocatión, en este caso puede ser en el carbono terciario,
O también me puede generar un carbocatión en el carbono secundario bencílico. La pregunta es, ¿dónde se añade? Ah, pues siempre se va a añadir este, eh, mi carbocatión, se le va a añadir el halógeno en mi carbono que tenga más estabilidad. Recuerda que siempre las moléculas buscan la estabilidad. Entonces, en este caso, se va a añadir aquí en este carbono secundario bencílico. Entonces, esta realmente va a ser la estructura final de lo que es nuestra adición a partir de esta molécula que estamos viendo acá. O sea, esta molécula, si yo la hago reaccionar con ácido bromhídrico, me va a dar como producto mayoritario esto que estás viendo aquí en pantalla. Y no me va a dar esto. O sea, aquí no se sigue la regla Markovnikov. Aquí es lo que puse. No sigue la regla Markovnikov. Y cuando se dice que no siguió la regla Markovnikov, se le acostumbra a decir que es anti-Markovnikov. Así se le acostumbra a decir. Entonces, vamos a ver cuáles son las conclusiones de lo que acabamos de ver en este momento. Conclusiones. La regla Markovnikov funciona para alquenos asimétricos, o sea, que no sean simétricos. ¿Cómo yo sé que es un alqueno simétrico o un alqueno que no es simétrico? Ah, pues sencillo. Vamos a ver. Yo tengo este doble enlace aquí y tengo esto. Obviamente lo que tengo de un lado no es lo mismo que lo que tengo de este otro lado. Entonces, esto es asimétrico. Asimétrico. Eso es asimétrico. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este doble enlace aquí? Y de un lado, pues tengo lo mismo, de un lado tengo lo mismo, y del otro lado tengo lo mismo, pues esto es simétrico, ¿no? Simétrico. Simétrico. Entonces, eso es lo que es. Eso se define cuando un alqueno es simétrico o es asimétrico. Es solamente visualizar qué es lo que tengo de un lado de mi doble enlace y qué es lo que tengo del otro lado de mi doble enlace. Entonces, siempre la regla Markov-Nikov se va a aplicar en los alquenos asimétricos. O sea, que lo que tengas diferente cosa de un lado y diferente cosa del otro lado. Básicamente es lo que nos dice. Otra cosa, el hidrógeno se adiciona al carbono con más hidrógenos y el halógeno se adiciona al carbono vinílico con menos hidrógenos. Otra conclusión más, la regla Markov-Nikov no aplica, o sea, anti-Markov-Nikov, si existe la transposición del carbocatión y se estabiliza por resonancia, como en este caso que vimos aquí, que si yo seguía la regla Markov-Nikov decía que este es el producto mayoritario, pero en este caso la regla Markov-Nikov no funciona aquí, tuvo su excepción, y por esa misma razón, analizando el carbocatión, me doy cuenta que puede transponer un carbono secundario bencílico, lo que hablamos hace unos momentos de la transposición. Y como transpone aquí, mi bromo se va a adicionar aquí. Es decir, que mi hidrógeno se adicionó en el carbono vinílico que tiene menos hidrógenos. O sea, hizo lo contrario a la regla Markov-Nikov. Por esa razón se le llama anti-Markov-Nikov. Ok, otra cosa que es importante tener en cuenta es que la regla es aplicable para haluros de hidrógeno e hidratación en medio ácido. Cuando veamos las reacciones de los alquenos, vamos a entender esto que es la reacción de haluros de hidrógeno e hidratación en medio ácido. Otra cosa más importante, solo se analizan los carbonos vinílicos. En todo momento, para aplicar la regla Markov-Nikov, observa que yo analicé este carbono vinílico y este carbono vinílico. Analicé específicamente, en concreto, tus hidrógenos que tengan disponibles. Y por último, pues estoy hablando de mucho del carbono vinílico. ¿Qué es el carbono vinílico? El carbono vinílico es aquel que sostiene mi doble enlace. Recuerda que yo tengo un carbono, yo tengo otro carbono, y este carbono, o estos carbonos,
van a tener un electrón aquí, otro electrón aquí, y esos electrones se van a compartir con otro enlace. Ya este enlace se le llama el enlace pi. Entonces, el carbono vinílico es aquel que sostiene a mi doble enlace. En este caso, el carbono vinílico sería esto. Sería este. ¿Por qué? Porque está sosteniendo a un electrón para que forme mi doble enlace. Y este también sería mi carbono vinílico. ¿Hay alguna duda con lo que son la regla Markovnikov? No, ninguna. Perfecto. Entonces voy a borrar esto y voy a seguir con el siguiente tema que vamos a ver. Una vez que ya entendemos la regla Markovnikov y ya entendemos lo que es la transposición, pues hay algo muy interesante que hay que tener en cuenta, que existen los estereoisómeros. Es decir, un estereoisómero es aquella molécula que se le puede decir que es un isómero gracias a que sus constituyentes o su configuración en el espacio es diferente. Recordemos que hace mucho tiempo, hace 2 o 3 semanas, nosotros habíamos visto lo que eran una clase de estereoisómeros, que eran los conformeros. En este caso, utilizando la regla de Caballete, digamos que nosotros teníamos esto, ¿no? 1, 2, 3. Teníamos el CH3, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Teníamos al CH3, aquí yo tenía el bromo, y aquí yo tenía, ¿qué podemos hacer? Al flúor, vamos a ponerlo. Y que de este lado, en mi otro carbono, yo tenía lo siguiente. Yo tenía aquí, vamos a poner que tengamos también un flúor, vamos a tener aquí también un bromo, y vamos a tener aquí que tenemos, no sé, un cloro. ¿Qué pasa? Si yo giro, es lo que les decía la clase pasada, si yo giro un cierto ángulo, este carbono, a partir de ese enlace sigma que tiene ahí, yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Es decir, puedo obtener aquí el bromo, aquí el cloro y aquí el flúor. Y esto se queda igual, ¿no? Porque eso lo puse fijo. Ese no se movió. Entonces cambió su posición en el espacio, por eso se le llama que es este un isómero conformacional. O sea, no quité ninguna molécula, no añadí nada. Lo único que hice fue rotar el carbono un cierto ángulo. Y si vuelvo a rotar este carbono otro cierto ángulo, voy a generar otro conformero. Y así, o sea, es decir, lo que veíamos en el análisis configuracional, o perdón, conformacional, era eh, en qué momento nuestra molécula se encontraba estable al no tener eclipsados, por así decirlo, lo que son nuestros elementos con más nube electrónica o con la mayor nube electrónica. Básicamente es lo que veíamos con los conformeros y en el análisis conformacional. Entonces lo mismo pasa aquí. Observa que yo tengo mi alqueno, pero en este caso el alqueno tiene un doble enlace. El alcano solamente tiene un enlace sigma. En este caso tengo un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi lo que hace es como que bloquear a la molécula. Entonces si yo quiero hacer una rotación, como aquí estoy señalando, aquí estoy tratando de hacer una rotación, no puedo hacerla, o sea, no puedo rotar para que de alguna u otra forma este cloro termine quedando eclipsado con este otro cloro. O sea, no puedo rotar este carbono con todo y su enlace para que este cloro que esté aquí baje y esté acá. O sea, se encuentre aquí. O sea, yo no lo puedo hacer porque tengo bloqueada a mi molécula
a partir de ese doble enlace. Y de hecho aquí lo puse, ¿no? La molécula no puede rotar para tener los dos cloros eclipsados. Vamos a ver bueno, vamos a leer esta nota que puse aquí. Como en el enlace pi se generará un bloqueo de rotación, es decir, el responsable de que yo no pueda hacer ese giro es el enlace pi. Entonces, por esa razón tendremos diferentes productos, según la posición de los sustituyentes en el espacio. O sea, según si lo tengo aquí el cloro aquí arriba o aquí, bueno, perdón, aquí arriba o aquí abajo, voy a tener diferente nomenclatura y diferente estructura. Va de la mano, ¿no? Entonces, observemos lo siguiente. Si esto fuera un alcano, como te había mencionado hace rato, si esto fuera un alcano, o sea que aquí no tengo un enlace pi, pues sí puedo hacer que rote esta molécula un cierto grado. Y observa que aquí ya mi cloro está eclipsado con el otro cloro. Entonces aquí está una nota que dice, para un enlace sigma, sí es posible rotar para eclipsar los cloros. En este caso, para un enlace sigma y pi, no es posible. Entonces vamos a ver cómo es que se obtiene esta nomenclatura cis y trans para un alqueno. Todo eso nomás es para los alquenos, ¿eh? Entonces, se le denomina cis, la nomenclatura cis, cuando los dos sustituyentes quedan hacia la misma dirección. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo mi alqueno y observa que tanto este sustituyente como este sustituyente están viendo hacia la misma dirección. Y tanto este sustituyente como este sustituyente están viendo hacia la misma dirección. Por lo tanto, como en ambos ejemplos los sustituyentes están viendo hacia la misma dirección, se les llama que van a tener nomenclatura cis. Ahora, ¿qué pasa cuando van a tener nomenclatura trans? Cuando los sustituyentes quedan en lados opuestos o estén viendo hacia diferentes direcciones. Es decir, observa que aquí mi sustituyente está viendo hacia arriba, entre comillas, y aquí mi sustituyente está viendo hacia abajo, entre comillas. Aquí en el otro ejemplo también el mismo sustituyente está viendo hacia arriba y el otro está viendo hacia abajo. Es decir, están en lados opuestos. Cuando eso sucede, se le denomina o va a adquirir una nomenclatura trans. Y aquí tengo una nota que dice que una estructura sea cis o trans define que tiene diferentes propiedades. Vamos a ver una de esas propiedades, pues es la polaridad, ¿no? Observa nuestra siguiente molécula que aquí he puesto aquí en pantalla. Y las flechas lo único que me están diciendo es qué carbono tiene una carga formal positiva, por así decirlo, y qué átomo, en este caso mi halógeno, tiene una carga formal negativa, perdón, parcial negativa. O sea, ¿quién lidera lo que es, hacia dónde se va la nube de electrones? ¿Quién es el líder de los electrones? En este caso, el bromo es el líder de los electrones y no es el carbono. Por eso la flechita tiene esta rayita así, como simulando un signo más, y estamos diciendo que el carbono es el que no es el líder de los electrones. Entonces, como mi nube electrónica se encuentra siempre hacia arriba, ya que también aquí el líder de los electrones es el bromo, de manera global, mi molécula tiene la siguiente polaridad, es decir, los sustituyentes de abajo no tienen una nube electrónica y la nube electrónica se condensa en mi molécula, en mi parte de arriba de mi molécula, perdón. Aquí se va a condensar mi nube electrónica. Por eso, aquí va a estar más positivo y aquí arriba va a estar más negativo. Entonces, esta molécula es una molécula polar porque tengo un dipolo. Aquí es positivo y aquí es negativo. Ahora, observemos esta molécula. Esta molécula es una molécula trans, pero observa lo siguiente. Este carbono no lidera los electrones y este bromo sí. Este carbono no lidera los electrones y este bromo sí. Observa lo siguiente. Aquí tengo mi nube electrónica. Aquí tengo mi nube electrónica alrededor del bromo. Y aquí también tengo mi nube electrónica alrededor del bromo. Si hago una polaridad global, me doy cuenta que si aquí
estoy con signo negativo y aquí estoy con signo negativo, observa que el vector que está apuntando hacia el bromo, por así decirlo, por así llamarlo, vector, está en forma opuesta a este vector y a este vector, o viceversa. Entonces, de manera global, lo único que voy a tener es que este vector se anula con este, porque están en signos en lados contrarios, y no voy a tener polaridad. No voy a tener polaridad. Por esa razón la molécula se le llama como apolar. Entonces, una vez que ya sé si es cis o trans, lo único que me queda es nombrar lo que es mi alqueno, ¿no? Como yo acostumbro a nombrarlo. Entonces pongo 1,2 dibromo eteno y solamente lo único que voy a añadir es cis antes de nombrar a lo que es mi molécula completa de mi alqueno. Yo le voy a poner este sufijo que es cis y este sufijo que es trans. Es 1,2 dibromo eteno. Observa el mismo nombre, básicamente tienen el mismo nombre literal, pero lo único que lo diferencia es el cis o el trans. Y por esa misma razón ya son dos cosas completamente distintas. Ya esta molécula no es lo mismo que esta molécula. Solamente por esto de cis o trans. Entonces vamos a ver en resumen qué es lo que acabamos de hablar. En conclusión, la nomenclatura cis o trans solo funciona para alquenos que solo tengan un solo sustituyente. Es decir, si yo tengo esto, si yo tengo esto o tengo esto, aquí yo ya tengo dos sustituyentes en ese carbono vinílico. Uno, dos, uno, dos. Aquí ya no funciona la cis o la trans. Aquí ya no aplica cis o trans. Eso es lo que acabo de mencionar en este momento. Solamente aplica, como lo vimos en los ejemplos, cuando tengo un solo sustituyente en cada uno de mis carbonos vinílicos. Observa que en todos los ejemplos solamente tengo aquí un sustituyente, otro sustituyente. Aquí un sustituyente, otro sustituyente. Un solo sustituyente, un solo sustituyente. Un solo sustituyente, un solo sustituyente. En todos los casos solamente tenemos un solo sustituyente. Entonces, esa nomenclatura sirve, cis o trans, sirve para un solo sustituyente en sus carbonos vinílicos. ¿En qué nos va a diferenciar si es cis o trans? Pues que si es cis, va a tener diferentes propiedades. En este caso, vemos que cis nos va a generar moléculas polares y trans nos genera moléculas apolares, o sea, sin polaridad. ¿Qué significa cis? De un mismo lado, trans de lados opuestos. Entonces, ¿hay alguna duda con los estereoisómeros cis trans? No, ninguna. Perfecto. Entonces, vamos a ver si solamente esto funciona para cis o trans cuando solamente tengo un solo sustituyente, ¿qué va a suceder cuando tengo dos sustituyentes? ¿Cómo lo voy a nombrar? Entonces vamos a pasar a la nomenclatura E y Z. Esta es ya la parte final, entonces vamos a ponerle mucha atención. Cuando nuestro alqueno tiene más de dos sustituyentes, o sea, ya no podemos usar la nomenclatura cis o trans, en nuestros carbonos vinílicos se usará la nomenclatura E o Z según las reglas de Kahn, Ingold y Prelog. Pues, ¿cuáles son las reglas de Kahn, Ingold y Prelog? Pues esas son las siguientes. Primera regla, la prioridad se le da prioridad al mayor número atómico. O sea, vamos a analizar los carbonos vinílicos y cuáles son sustituyentes. Entonces, yo voy a elegir al sustituyente que tenga mayor número atómico o que tenga la cadena más grande de átomos de carbono. Si llegase a haber un empate, lo que hago es comparar el siguiente átomo enlazado. Otra cosa que me dicen aquí, si tienes dobles enlaces, equivalen a dos enlaces iguales. Hora 4, los pares electrónicos son los últimos. Y quinta regla es gana el isótopo de mayor masa atómica. Algo que hay que ver antes de hablar sobre las reglas Z y E, perdón,
La regla Z nos dice que son diferentes sustituyentes hacia un mismo lado. Y si yo le pongo como nomenclatura E, estoy diciendo que hay diferentes sustituyentes, pero en lados opuestos. En este caso, E es lo más cercano a trans y Z es lo más cercano a cis, ¿no? Es como una analogía. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo lo siguiente. Tengo vamos a ver si lo puse un poco más grande. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejemplo A que tengo aquí en pantalla. Yo tengo la siguiente molécula. Voy a analizar mis carbonos vinílicos. En cada carbono vinílico tengo dos sustituyentes. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a decir si es Z o E? O sea, si está en lados opuestos o van hacia el mismo lado los sustituyentes. ¿Cuál es el que tomo como prioritario? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Con cuál voy a tomar la referencia? Entonces, con el que voy a tomar la referencia, primero voy a partir de este carbono vinílico que tengo aquí. Este carbono vinílico está enlazado a una cadena de un átomo de carbono. Y este carbono vinílico está enlazado a una cadena de dos átomos de carbono. Como este sustituyente es el que tiene más átomos de carbono, este es el que va a ganar. Ya le voy a poner aquí que es 1. Este va a ganar. Es el prioritario de este carbono vinílico. Ahora, de este carbono vinílico, yo también tengo aquí otro metil. Y tengo también aquí a un isopropil. 1, 2, 3. O sea, una cadena de 3 átomos de carbono. Como aquí solamente tengo una cadena de un átomo de carbono, y aquí tengo una cadena de 3 átomos de carbono, pues esa es la cadena más larga, ¿no? Entonces, este va a tener la prioridad y no este sustituyente que está viendo acá arriba. Entonces, con los carbonos que son prioritarios, yo voy a definir si es Z o E. Esos carbonos prioritarios, que tanto el etil y el isopropil, están viendo hacia abajo. Entonces, como están hacia el mismo lado, significa que se le tiene que poner la nomenclatura Z. ¿Qué decía la nomenclatura Z? Otra vez, vamos acá abajo. Diferentes sustituyentes hacia el mismo lado. Entonces, tengo diferentes sustituyentes, obviamente el etil es diferente que el isopropil, y están viendo hacia el mismo lado, o sea, hacia abajo, entonces por esa razón le pongo Z. Entonces, eh, yo lo que hago es ponerle el nombre de mi alqueno, o sea, yo nombro mi alqueno como nombro comúnmente cualquier alqueno, y lo único que hago es al inicio, perdón, al inicio ponerle la Z. Eso me está diciendo que tengo a este alqueno, pero en la geometría espacial Z. Perfecto. En este caso aquí puse la nota, la cadena más larga es la cadena prioritaria en cada lado. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Observa lo siguiente, aquí yo tengo el bromo, aquí yo tengo el yodo, aquí tengo el bromo. En cada carbono vinílico tengo dos sustituyentes, 1, 2, 1, 2. Vamos a ver, analizando este carbono que estás viendo aquí en pantalla, pues vamos a analizar este carbono vinílico. Este tiene una cadena de dos átomos de carbono. Ah, pero aquí tiene un bromo. Y obviamente el bromo tiene un número atómico muy grande, porque se encuentra en la parte derecha de mi tabla periódica. Y no recuerdo si es de 36 o qué número atómico es, pero realmente tiene un número atómico muy grande. Entonces, por esa razón, yo voy a elegir como prioridad a este bromo y no al etil que tengo aquí abajo. A esta no lo voy a tomar como prioritario. Ahora, voy a analizar el otro carbono vinílico, y aquí tengo un bromo y tengo un yodo. ¿Cuál de estos dos es el prioritario? Es el que tiene más prioridad. Pues el yodo tiene mayor número atómico que el bromo. Entonces, por esa razón, este es el prioritario. Entonces, en base a mis sustituyentes prioritarios, yo voy a definir si es E o Z. En este caso, mis sustituyentes prioritarios
cada quien está viendo hacia diferentes direcciones o están en lados opuestos. Entonces, como están en lados opuestos, le corresponde la nomenclatura E. Diferentes sustituyentes hacia lados opuestos. Entonces, yo nombro comúnmente como nombro mi alqueno, es decir, aquí le pongo aquí tiene que tener, ese es el carbono primario, perdón, el carbono 1 es el carbono 2. Entonces digo, en el 1, en el carbono 1 y en el carbono 2 tengo a dos bromos, 1,2 dibromo. En el carbono 1 tengo al yodo, no le pongo a guión 1, solamente lo dejo así. Yodo de una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, buteno. Ya está. Y al inicio le puse la letra E para que se diferencie de otro que tenga la posición Z, ¿no? Pues para eso nos sirve E y Z. Otro ejemplo más. Yo tengo aquí a esta estructura, observa, tengo el bromo de este lado y tengo el bromo de este lado. Obviamente analiza que en el carbono vinílico aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un bromo. Pues obviamente el bromo va a tener más prioridad como sustituyente. Ahora, aquí tengo como sustituyente el bromo y aquí tengo un metilo. Obviamente el bromo va a tener mayor prioridad porque tiene mayor número atómico. Entonces, por esta razón, yo, como, como estos sustituyentes que son los prioritarios están viendo hacia arriba, significa que están en la, ¿cómo se le dice? En la posición Z. Es decir, diferentes sustituyentes hacia hacia un mismo lado, ¿no? O sea, se están viendo hacia un mismo lado. Entonces les corresponde la letra Z. Perfecto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Otro ejemplo más. Obviamente, pues ya aquí yo ya le puse su nomenclatura, ¿no? Es el 1,2 dibromo de una cadena de 1, 2, 3 átomos de carbono. Es el propeno. Perfecto. Y Z, porque están mis sustituyentes prioritarios, están viendo hacia el mismo lado. Ahora, vamos a ver esta molécula que están viendo aquí. Y vamos a analizar los carbonos vinílicos. Aquí tengo un sustituyente, otro sustituyente. En este carbono vinílico tengo un sustituyente y otro sustituyente. De esos dos sustituyentes de este carbono vinílico, ese es el que tiene más átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Y aquí solamente tiene 1, 2, 3. Y de este lado pasa lo mismo. Ese tiene 1, 2, 3. Y ese tiene 1, 2, 3, 4. En este carbono vinílico, el sustituyente principal es este que estás viendo aquí en pantalla, que está encerrado en un círculo rojo. Y para este carbono vinílico, el sustituyente principal es este sustituyente que estás viendo en este círculo rojo. Entonces, tomando de referencia a esos sustituyentes principales, pues como esos sustituyentes son diferentes y están viendo hacia lados opuestos, por esa misma razón, su estructura va a ser la E, es decir, diferentes sustituyentes en lados opuestos. En este caso, pues nombro toda la molécula, encuentro primero la cadena más larga y trato de dejar en la menor posición, o sea, en el primer carbono donde yo me encuentre, que es vinílico, ahí lo dejo en su menor posición, es decir, 1, 2, 3, 4. Observas que si yo inicio desde aquí, tendría una posición más grande. 1, 2, 3, 4, 5. Tendrá la posición 5. Y si yo inicio aquí, es 1, 2, 3, 4. Entonces me conviene iniciar desde aquí. Entonces, en el carbono número 3 tengo un metil. En el carbono número 4 tengo un isopropil. Ah, perdón, aquí me faltó el diisopropil. Perdón. En el 4 y en el 5 tengo un isopropil. Entonces aquí me faltó el di o el dis isopropil. Sea di o dis, da igual. Es lo mismo. Entonces le pones diisopropil. Ahí nada más hay que corregirle. Y tengo en el carbono número 4, se encuentra mi primer carbono vinílico. Entonces le pongo el carbono 4. Tengo un non, es decir, una cadena de 9 átomos de carbono. Y tengo un eno, es decir, noneno. Es decir, que en global mi estructura es un alqueno. Prácticamente así se nombró. Y al inicio le puse E, ¿por qué? Porque mis sustituyentes principales, o que tienen mayor prioridad,
están viendo hacia lados opuestos. Bueno, una vez que ya hablamos todo esto, ya lo vimos con ejemplos, pues vamos a hacer una conclusión, ¿no? Conclusión. La nomenclatura Z y E, o la estructura Z y E, solamente funciona para alquenos con más de un sustituyente en carbonos vinílicos. Si estuviéramos solamente un sustituyente, solamente utilizaremos la regla cis o trans. Si tenemos dos sustituyentes, utilizaremos E y Z. Ahora, trans es análogo de E y cis es análogo de Z. Es una analogía, porque trans me habla de lados opuestos y cis me habla de hacia un mismo lado. Entonces, ¿hay alguna duda con eso de la nomenclatura